¿Visitarías una ciudad completamente en ruinas? ¿Y si te dijera que la ciudad fue destruida por hormigas de fuego gigantes amazónicas? ¿Y si fuera aún más lejos y le dijera que las leyendas dicen que las almas de los indios esclavizados fueron las culpables de la destrucción? Belo Airao, antigua sede del municipio de Novo Airao, a 115 kilómetros de la capital, Manaos, es un pueblo abandonado en medio de la selva amazónica. Junto con sus ruinas, dejó tras de sí varias leyendas e historias que aún hoy impregnan la región, hechizando y embrujando a los lugareños. Tenemos que retroceder en el tiempo para entender todo lo que ocurrió y por qué debería visitar o Belo Airao Novo Airao. En 1759, la aldea de Santo Elías do Jaú fue elevada a la categoría de lugar y recibió el nombre de Airao. Al principio, los sacerdotes misioneros vivían en la aldea, entre tribus indígenas, dependiendo principalmente de la caza y de la pesca en medio de la enorme naturaleza del lugar. Era una tarea agotadora, pero a lo largo de sus primeros 200 años de existencia fue la principal actividad de todos los que habitaban el lugar. Belo Airao era una ciudad pobre que no tenía ninguna importancia en la región, prácticamente perdida en medio de la selva amazónica. Todo eso cambió cuando Brasil empezó a vivir el ciclo del caucho. Entre los años 1879 y 1912, la selva amazónica fue de repente el escenario de una gran explotación de látex, que volvió los ojos de todo Brasil hacia ella, e hizo de la región una de las favoritas de los políticos e incluso de los ojos de otros países. Fue el apogeo de la pequeña ciudad de Belo Airao, empezaron a construirse grandes casas, con materiales importados directamente de Portugal, aprovechando la relación de las familias locales con el país. Belo Airao prosperó, el bosque estuvo animado durante un tiempo, pero había una certeza, era un apogeo que acabaría en un futuro próximo. Después de este tiempo, con el colapso de la industria del caucho en la Amazonía, aunque el pueblo se había convertido en un puerto fluvial con la construcción de una línea de navegación a vapor en la región en el siglo XIX, esto no fue suficiente para reducir el impacto del fin del ciclo del caucho. Con el declive, el lugar acabó olvidado por la sociedad y sus habitantes empezaron a abandonarlo, trasladándose a otros pueblos que existían en las proximidades. Principalmente a un lugar cercano, que hoy se conoce como Novo Airao. Pero hay una leyenda más intrigante que dice que el lugar fue abandonado a causa de las hormigas rojas. Se cuenta que en los años 50, la población estaba siendo atacada por las hormigas de fuego y un político local pidió ayuda para trasladar el pueblo a Novo Airao. Puede parecer absurdo que toda una población tenga que mudarse de su propio pueblo por culpa de las hormigas, pero se trata de las hormigas de fuego amazónicas, que atacan no solo a los cultivos, sino también a perros, gatos, gallinas y patos, imposibilitando la cría de animales y el cultivo de sus propios alimentos. Otras localidades amazónicas también han denunciado el mismo problema, como Eurinepé, Envira y Novo Aripuana. Pero otros van más allá de las hormigas y dicen que la ciudad está embrujada por las almas de los indígenas que fueron esclavizados y asesinados en el pueblo durante su toma por los portugueses. Cierto o no, tras su abandono, el pueblo se convirtió en nada más que ruinas, con la vegetación cubriendo todo el lugar que una vez albergó una ciudad momentáneamente próspera. Sin embargo, con el declive de Belo Airao surgió una figura importante, la ciudad que se convertiría en Novo Airao. Pero la pregunta sigue siendo si el lugar sigue abandonado. A partir de 1985, la Marina brasileña comenzó a utilizar la ciudad como blanco para las prácticas de tiro de sus buques, y así fue hasta 2005, cuando la ciudad fue finalmente declarada patrimonio público y, por tanto, comenzó a ser preservada. En 1960, un japonés llamado Shigeru Nakayama se convirtió en guardián de la ciudad a petición de uno de los últimos miembros de la familia lusitana Vicerra, que anteriormente había sido responsable de la administración de Belo Airao. Llegó a la Amazonía a principios de la década de 1970, pero no llegó a Belo Airao hasta 2001. Shigeru dice que las hormigas de fuego y los espíritus que buscan venganza son solo algunas de las muchas leyendas que habitan el Amazonas, y que Belo Airao, empobrecido por la mala comunicación con otros centros urbanos, ha perdido su giro y se ha convertido en un pueblo fantasma más. La aldea abandonada se ha convertido en una atracción turística que se puede visitar, y en ella se pueden ver zonas que fueron escuelas, iglesias, cementerios, casas coloniales y edificios municipales, todo ello tomado por un laberinto de raíces y enredaderas. En la actualidad, unas 7 familias viven allí y ayudan con las visitas turísticas. Pero tras la destrucción de la ciudad de Viejo Airao, que la dejó en ruinas e invadida por la vegetación, los habitantes empezaron a trasladarse a Nuevo Airao, y es de esta ciudad de la que hablaremos a continuación. Desde Manaos hay 96 kilómetros hasta la pequeña ciudad de Novo Airao, casi una aldea perdida en medio de la selva amazónica, transformada en una confluencia de culturas y experiencias de ciudadanos del mundo. El viaje dura casi 3 horas en coche desde Manaos hasta el Parque Nacional de Anavilhanas, que abre las puertas a uno de los patrimonios biológicos y ecológicos más ricos de Brasil. Novo Airao fue elegida por el gobierno de Amazonas como una de las ciudades en las que se hará hincapié en el turismo en los próximos años.
Las otras son Presidente Figueiredo, Parintins y Maués, de las que hablaremos en otra ocasión. La ciudad de los delfines, como se la conoce, está adquiriendo poco a poco las instalaciones necesarias para recibir a los turistas. Además de posadas, chalés y cafés que son una delicia en medio del paisaje. Solo falta cuidar las existencias y las materias primas. Pero lo principal está listo y esperando a los turistas. Desde hace algún tiempo, Novo Airao se ha convertido en un punto de encuentro para los visitantes de la Amazonía. El municipio tiene unos 19.500 habitantes y es una pequeña ciudad en medio de una inmensa selva. Las calles, incluso las de los barrios surgidos de la invasión, son anchas. Y por ser una ciudad de entrada al Río Negro medio y alto, su vocación es totalmente ecológica, rodeada de agua y abundante selva. Aunque todo es muy rústico, como detenido en el tiempo, lo que le da al pueblo un aire bucólico y cierto encanto, aún es necesario implementar un sistema de cloacas, la recolección selectiva y el tratamiento de la basura en su destino final y un alumbrado público más eficiente. Pero a pesar de sus problemas, el pueblo está bendecido geográficamente. Alberga los parques nacionales de Anavilanas y Jaú, hogar de miles de especies de fauna y flora que viven en lo más profundo de la selva. La playa de Coroa tiene aguas corrientes muy limpias, que mezclan corrientes cálidas y frías. La cascada de Carabini, a unas 2 horas en lancha rápida, ofrece unas vistas maravillosas. También es posible ver y tocar delfines, entre otras muchas atracciones del parque y de la ciudad. La ciudad es sencilla, las calles del centro están ordenadas, el desempleo es alto y los ingresos muy bajos. La gente, sin embargo, es acogedora, está orgullosa de su ciudad, cuida mucho sus patios, le encanta plantar árboles frutales y plantas ornamentales. Y conocen el laberinto de aguas que forman las más de 400 islas de Anavilanas y sus santuarios secretos. Anavilanas es una palabra indígena que define un archipiélago fluvial en el Bajo Río Negro, cerca de su desembocadura en la margen izquierda del Amazonas. El clima es tropical y húmedo, pero por la noche corre una brisa sagrada procedente de las islas. Para conocer Novo Airao, aunque sea una ciudad tan pequeña, hay que tener espíritu de viajero e integrarse en la cultura local. El estilo es lento, por lo que quienes tengan prisa y busquen emociones no deberían ir a Novo Airao. Y, por supuesto, si va a Novo Airao, no olvide visitar las ruinas del viejo Airao y conocer aún mejor las intrigantes historias de la ciudad que, por alguna razón, acabó atrapada en el inevitable paso del tiempo. Y si quieres descubrir esta y otras ciudades tan secretas como el viejo y el nuevo Airao, te dejo 2 ebooks en los comentarios para que explores un poco más las maravillas de Brasil. Suscríbete al canal si aún no lo estás y no olvides dejar un like. Cuéntame, ¿conoces o has estado alguna vez en el viejo o nuevo Airao? Salud y nos vemos en su próximo destino.